El nombre de Martha Stewart evoca una imagen de perfección, de jardines impecables y de escenas elaboradas. Pero detrás del mito de estilo de vida perfecto hay una historia mucho más compleja. La de una mujer que desde la infancia transformó el dolor de una crianza exigente en una ambición implacable. En este episodio te vamos a llevar al origen de esa búsqueda incesante de la excelencia, a sus años en Wall Street y a la granja que se convirtió en su refugio y en la cuna de su imperio. Vamos a descubrir cómo su visión, su ingenio y su asombrosa capacidad de levantarse de las cenizas que la convirtieron en el ícono de resiliencia y reinvención que es hoy. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, por favor hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y 2, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Para entender a Martha Stewart debemos mirar su infancia. Creció como la tercera de 6 hijos en Nutley, New Jersey. Y desde muy joven fue evidente que su perfeccionismo, una fuerza que iba a definir su vida, era el legado de su padre. Soy perfeccionista y es algo que viene de mi familia y que empezó por mi padre. Es algo que ella siempre cuenta en todas sus entrevistas, la verdad. Me vi su documental en Netflix, me vi su masterclass en Masterclass, luego me vi un montón de videos y esto era un patrón que se repetía, algo que ella mencionaba todo el tiempo. Ella es perfeccionista por la influencia de su padre y también cuenta que él fue el que le enseñó a ella y a sus hermanos a cultivar, porque era una necesidad. Él perdió su trabajo y la única manera de que su familia pudiera comer era cultivando en el campo y también haciendo como trueques con sus hermanos, con sus tíos, por comida. Entonces ella lo que dice es, mi padre nos enseñó a cultivar, porque él podía cultivar cualquier cosa, y yo era la hija ideal, porque yo quería aprender. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, y es algo que ha definido a Martha. Te digo, vuelvo en esta masterclass, ella en su granja lo último, hubo una peste y se murieron algunos árboles, y quería aprender cómo se cortaba la madera. Ella siempre dice, en la medida que uno conoce cuál es el trabajo, pues naturalmente puede liderar. En fin, devolvámonos a su infancia. Y es que ella describe a su padre como un hombre insatisfecho y frustrado. A pesar de ser muy inteligente y capaz de hacer cualquier cosa, según ella, él estaba atrapado en un trabajo de un vendedor que pues no tenía éxito y que era mediocre para él. Y que esa infelicidad se traducía en una disciplina estricta y a veces brutal. Nos miraba siempre como un sargento, ella lo escribía. Y siempre les decía, está mal, no lo estás haciendo bien. Y básicamente era como ese dolor, ese recuerdo que ella tiene de su padre. También, pues a pesar de esto, de esa dureza, pues ella sentía y sabía que era la hija favorita. Y por eso le enseñó el valor de la perfección y del trabajo duro. Y aquí voy a hacer un paréntesis, me vuelvo al día presente, a hoy. En estas entrevistas también ella dice, ningún gran emprendedor se hizo a sí mismo siendo perezoso. Ella trabaja de lunes a domingo, siempre. Dice que el hard work o el trabajo duro es justamente lo que permite llegar a esas metas que a veces parecen inalcanzables. Fue justo esta educación de práctica y perfeccionismo lo que hizo que se convirtiera pues la base de lo que es ella hoy y naturalmente pues tuviera esta pasión por la jardinería. Eso fue su padre, pero su mamá pues hay algo que también es importante. Ella le enseñó a tejer y a cocinar muchas cosas
que una ama de casa en ese momento aprendía a los 20 años y yo ya lo tenía clarísimo a los 13 años. Su mamá le decían Big Martha, también se llamaba Big Martha, pero hay algo aquí clave, y es que ella no recuerda que su mamá la hubiera incluso abrazado. Había falta de afectividad en su casa, y eso también obviamente pues se queda con uno, con esos traumas. Y siempre, pues una hermana incluso dijo que su mamá le había dicho que no había abrazado lo suficiente a Marta. Entonces, pues este entorno de exigencia y de poca ternura terminó definiendo la ambición de Marta y esa búsqueda constante de la excelencia, que naturalmente surge como una cualidad, pero que también pues no va a ser un defecto en adelante en el momento de relacionarse con las personas, ¿no? Su papá se queda sin trabajo, pues hay que salir a buscar dinero. Entonces, pues Marta era una mujer bonita, atractiva, de manera que en vez de ser niñera, que le pagaba 50 céntimos la hora, los vecinos, las vecinas eran modelos, entonces le dijeron que por qué no intentaba ser modelo. Entonces ya a los 15 años, Marta ganaba $15 la hora como modelo. Y pues para ese momento pues era bastante bien. Entonces utilizaba esas ganancias pues para ayudar a su familia y también para financiar sus estudios en Barnard College en Nueva York, donde ahí terminó de estudiar arte, historia del arte, economía e historia. Y ahí fue donde conoció a su esposo, a Andy Stewart. Porque un día su compañera de clase le presentó a su hermano, que estudiaba Derecho en Yale, y pues a partir de eso, pues conoció pues era la primera vez que estaba con un hombre y terminaron casándose. Y aquí hay una anécdota que ella cuenta, y es que su papá al principio no quería que se casara con Andy porque era judío. Pero a ella no le importó, pues con este carácter con el que ella creció, igual se terminó casando con él. Y ese matrimonio fue el comienzo de un nuevo capítulo. Al final, la pareja pues se fue de luna de miel de 5 meses por Europa, cortica, pero ahí fue donde este viaje le abrió los ojos y el mundo a Marta. Empezó a notar cada menú, cada comida, y fascinada por los sabores y las preparaciones de los alimentos que no conocía, literalmente le despertó esa pasión por la cocina, por los viajes, por la belleza, que más tarde se iba a convertir en su imperio. Al final, Marta lo que decía es que este viaje le abrió los ojos, que esa era su pasión y que justamente se ve traducido al día de hoy. Y esto me recuerda muchísimo a Anna Wintour de Vogue. Cuando a Anna Wintour le preguntan, venga, ¿cuál va a ser o cuál es su portada de revista favorita? Anna lo que responde es la siguiente. Y aquí es exactamente lo que Marta dice. ¿Cuál es el viaje más espectacular que usted ha hecho? Y ella dice el siguiente, por lo que está por descubrir. Entonces, clave esta mentalidad de estar siempre mirando hacia el frente y no quedarse con el pasado. Esa es una cualidad bastante importante de todos los emprendedores y empresarios que hemos analizado acá, y que sin duda alguna deberíamos empezar a implementar más en nuestra día a día. Una vez vi un reel que me pareció clave de Joe Dispenza, que decía que cada uno de nosotros todos los días vive igual que siempre, porque se cuenta las mismas historias del pasado, las mismas ilusiones del futuro, y no es capaz de moverse, y que siempre se va a estar ahí moviéndose. Y si nos vamos a la historia o a los aprendizajes del podcast de Diary of a CEO de Alex Hormozi, que también lo puedes encontrar en este podcast, dice lo mismo. La gente se queda atrapada viviendo por toda su vida un loop eterno de 6 meses. Y es aquí exactamente lo mismo, porque Marta pues lo que nos enseña es justamente eso, siempre estar mirando hacia el frente. Y fue justamente ahí donde regresó a Nueva York y la realidad la chocó. Tuvo a su hija, Alexis, pero
tenía esta disyuntiva, tenía este conflicto. Y es que ella encontró que la maternidad no era algo para ella. Digamos que, pues sí, cuidaba a su hija, Alexis y todo, pero ella era genuinamente feliz cuando Alexis se quedaba dormida y ella tenía tiempo para ella, para hacer sus cosas. Entonces, a partir de ahí, pues se dio cuenta que es que su enfoque siempre había sido el trabajo, la ambición, seguir creciendo. Pues que no despreciaba ser mamá, pero pues no era su sueño final. Y fue justamente en eso que, siguiendo el consejo de su suegro, perdón, a los 27 años se aventuró a trabajar en Wall Street. Y trabajar en Wall Street en la década de los 60, pues naturalmente pues era un mundo muy hostil para las mujeres. De hecho, era la única mujer en la firma. Pero pues su encanto, su inteligencia, su apariencia casi que perfecta, pues le aseguraron el éxito. Pues porque pues era una mujer capaz, que tenía ambición y pues que con todas esas entrevistas que me he dado cuenta, pues es una mujer que sabe hacer networking, que conoce realmente cómo cautivar a su audiencia. Y por supuesto, yo creo que no estoy muy seguro si se habrá leído este libro de Dale Carnegie de cómo conseguir amigos e influir en las personas, pero seguramente aplicaba estos conceptos de pronto de manera no tan consciente. Y empezó a trabajar y le fue muy bien, empezó a llegar a ganar casi que $250,000 al año, pues que recordemos que para 1960 eso era bastante dinero. Sino, pues al final terminó renunciando porque pues el mercado no es previsible. Y si ella era una mujer pues controladora, que le gusta tener el control de todo, pues básicamente no hacía fit ahí, ¿no? Donde unas acciones podían pasar de $6 a 90 y luego devolverse a 6, pues eso le generaba una angustia que ella pues no podía controlar. Y esto al final hizo que pues tuviera burnout, que estuviera quemada del estrés en Wall Street. Y eso al final hizo que pues ella dejara su trabajo y se mudara a Westport, Connecticut en 1976. Y ahí con Andy compraron una granja deteriorada en Turkey Hill Road, la cual el proyecto de ella fue la voy a renovar por completo esta casa. Y ahí fue donde ella redescubrió ese placer del trabajo y las bases de su futuro imperio se empezaron a formar ahí. Pero pues que obviamente empezó a hacer toda una finca. Tenía pollos, tenía pájaros, en fin, empezó a reconstruir toda la casa. Ese era su proyecto. Y mientras eso pasaba, Andy, su esposo, se convirtió en el presidente de una importante editorial de libros de arte. Y eso le dio a Marta la oportunidad perfecta para entretener. Pues para entretenerse, porque naturalmente tenía que hacer muchas fiestas en su casa. Y ahí fue donde se le ocurrió una idea de por qué no iniciar un negocio de catering. Pues ella al final tenía un gusto exquisito y quería pues atender a sus invitados de la mejor manera posible. Y fue ahí donde pues estos eventos que eran un poco escandalosos para la época, pues abundante comida y pues todo era preparado por ella. Nunca fue algo ya prehecho, sino todo era preparado por ella. Pues a partir de esto, de su talento para crear placer y emoción, la llevó a conseguir pues grandes clientes y en poco tiempo su negocio se convirtió en una empresa de $1 millón. Y fue justamente ahí donde en una de estas fiestas la editorial de Andy, una editora se le acercó y le sugirió que escribiera un libro. Y fue ahí donde todo comenzó, donde pues también lastimosamente tuvo un divorcio, pues se divorció de Andy por, yo creo que infidelidades de ambas partes. No lo confirma Marta en sus entrevistas a nivel de quién fue primero, pues sí que es cierto que se menciona que las dos partes tuvieron infidelidades y al final pues Marta dijo ok, me duele un montón y de hecho en Netflix lo pueden ver también en su documental. Esa separación de Andy le dolió muchísimo. Ella le escribía muchas cartas de yo realmente quiero estar contigo. Se notaba que realmente apreciaba a Andy. Pero bueno,
no pudieron ser las cosas. Y como contrapeso a esto, pues Marta se sumergió completamente en su trabajo. Y una de estas ideas o de su trabajo fue aliarse con Kmart. Kmart pues era el retailer más grande en ese momento de todos Estados Unidos. Doblegaba a Walmart y quintuplicaba a Target. Y fue ahí donde Marta vio un potencial y dijo que si la gente quería cosas bonitas y que ella se las iba a dar, pero a un precio asequible. Entonces, a partir de ahí fue donde realmente pues el libro, luego empezó a hacer su asociación con Kmart y todo esto lo empezó cuando tenía 50 años. Y esto a mí me vuela muchísimo la cabeza. Y hay un estudio en esto de MIT que dice que en este momento uno cree que la mejor manera o la mejor época para emprender son los 20, los 30, porque hemos tenido a grandes íconos como Mark Zuckerberg, el mismo Bill Gates, pero que pues eso es un anclaje psicológico que se llama un sesgo, que se llama el sobreviviente, ¿no? Donde pues si a uno le va bien, todos creemos que debería irnos bien a todos, y no necesariamente. Lo que encontró el estudio del MIT fue que uno debería empezar en 20, 30 y trabajar y que la fecha ideal o la edad ideal para emprender son los 40 años. Eso parece clave porque Marta emprendió a los 50 años. Y entonces eso me choca a mí un montón, vuelvo y digo, porque pues personalmente a veces digo, no he hecho nada con mi vida porque no he emprendido, no he hecho nada. Pero estas historias, Marta, el coronel Sanders con KFC, pues son historias que nos dicen que en la medida que uno sigue aprendiendo, sigue teniendo herramientas y en el momento de lanzarse será el momento adecuado, pero no necesariamente tiene que ser en los 20 y en los 30. En fin, después de esta reflexión, pues sigamos, ¿no? Y esto fue clave porque Marta empezó a escribir libros y libros y libros. Su editor lo que le dijo, o sea, solo le puedo publicar 6 libros al año. Entonces ella vio un vacío. Y esto es clave porque vuelvo y digo, es que esto es repetitivo también en muchas entrevistas. Y ella dice, yo siempre veo un vacío. O si se quiere, esa estrategia del océano azul. Y a partir de ahí me voy por ahí. Donde veo que no hay competencia, donde veo que falta algo. Y aquí era lo mismo. Ella vio un enorme vacío en las publicaciones para mujeres y decidió llenarlo. Y su primer intento fue hablar con Condé Nast, donde le surgió el nombre de Martha Stewart Living. Pues obviamente Condé Nast le dijo, oiga, no, pues el nombre de la revista se llama Condé Nast, no la va a cambiar. Entonces ahí acudió a Time Publishing Ventures, donde al principio tampoco les gustó mucho la idea, pero sí que es cierto que ella con su perseverancia empezó y los convenció. Y en 1990 nació Martha Stewart Living. Y la revista al final, desde el día 1, fue una sensación. Y empezó a venderse, empezaron a hacer revistas de todo, de niños, comida para niños también, cómo decorar la casa, en fin, un montón de publicaciones. Y ahí fue donde básicamente la prensa decía que Marta todo lo que tocaba se convertía en oro. Porque además de esto, ella dijo, bueno, yo quiero salir en televisión, quiero tener mi propio programa también, donde también le pueda enseñar a las personas, sobre todo a las mujeres, pues las diferentes cosas que yo sé. Al principio a la revista Time no le pareció, porque decían, bueno, pues si la gente ve un programa de televisión, ¿para qué van a comprar las revistas? Pero estaban bastante equivocados. Esto al final lo que creó es un ecosistema, y lo que ella llama como ese sistema solar, donde ella o la marca Martha Stewart está en el centro como el Sol, y luego hay diferentes planetas que orbitan alrededor de esto, donde estaba la revista, estaba el programa de televisión, estaba, qué sé yo, los diferentes elementos, la alianza con Kmart, los diferentes elementos que ella sacaba, incluso hoy en día.
como te digo, en la masterclass ella dice, incluso hay una nueva órbita, que es AI. Como siempre, no podemos en este momento omitir a la inteligencia artificial que realmente encaja en ese sistema solar de ella. Ella empezó, como te digo, devolviéndome otra vez a los 90, empezó a crear todo un ecosistema. Incluso terminó saliendo en bolsa. En la Bolsa de Valores de Nueva York hizo un IPO, hizo una oferta pública inicial, donde cada uno de nosotros era capaz de comprar una acción de la empresa de Martha Stewart. Ella entendió el negocio y por eso el título de este episodio es Martha Stewart, la primera influencer. La influencer original. Porque ella entendió que su estrategia tenía que ser omnicanal. Tenía que estar en revistas, tenía que estar en televisión, tenía que estar en radio. Hoy en día tiene un podcast también. Está en las redes sociales, está en Instagram, TikTok, bueno, en todo lado. Y ella entendió eso. Obviamente súper adelantada para su época, donde al principio las bancas de inversión decían, no, nadie va a pagar un peso por esa acción. Pero ojo con esto. Ella se convirtió en la primera mujer creada a sí misma multimillonaria en Estados Unidos. La empresa, el primer día, salió cotizando en $18, si no estoy mal, y el día terminó cerrándolo como en 300 y punta. Básicamente se volvió billonaria. La empresa valía 2 billones y ella tenía el 50% de participación. Se volvió billonaria. Ella decía que cuando se enteró de esto, iba por Times Square, decía, yo me puedo parar aquí y comprarme lo que yo quiera. Básicamente se volvió una mujer de mucha influencia, empezó a tener participación en mesas directivas, en todo lado. Era la influencer original. Era realmente un testimonio del poder de la marca personal. Que hoy en día todo el mundo habla de la marca personal, pero sin duda alguna, la que nos ha enseñado el poder que tiene esto es Martha Stewart. Pasaron los 90 y llegamos a los 2000 y ahí fue donde todo se empezó a caer. Porque en el 2002, Martha Stewart tuvo un escándalo que se centró en la venta de acciones de una empresa que se llamaba Amclone. Y esto fue porque, o la acusación fue por el uso de información privilegiada, donde todo empezó por esto, donde lo que decían es, oiga, ella iba para Cabo San Lucas, en México, tuvieron que parar a hacer un abastecimiento de gasolina en Texas, en San Antonio. Y en eso la llamó su broker y le dijo, oiga, me enteré que Amclone no va a pasar digamos como no le van a aprobar su medicina. La FDA no le va a aprobar su medicina y esto era como su ventaja competitiva. Entonces pues las acciones van a caer. Entonces, ¿vendemos o no vendemos? Pues Marta, sin saber, dijo, ok, pues vendamos. Después de unos meses, 6 meses después, estaba siendo acusada de haber invertido, o en este caso desinvertido, con información privilegiada, porque esto había sido 2 días antes de que se supiera la noticia al público general. Entonces, esto empezó la acusación, pero al final, realmente su caso no fue por esto, sino por la manera en que se manejó la investigación. Y fue declarada culpable por obstrucción de la justicia y de mentir a investigadores federales. Esta fue realmente la razón principal por la que terminó 5 meses en la cárcel. Y no fue por la venta de acciones, sino fue por obstrucción a la justicia y mentir a los investigadores federales. Al final esto fue
un pleito gigante, y la opinión pública disfrutaba de esto. Porque claro, la señora perfección se iba a ir a la cárcel. La reina de la perfección había fallado. Naturalmente, y aquí pues siendo muy consecuentes con los analistas de banca de inversión, pues al tener una marca o una empresa que su reputación está en la cara de una persona y esta persona está siendo procesada, pues el precio de la acción se va a ir para abajo. Y fue justamente lo que pasó. La empresa, la acción, se desplomó un 86%. Como te digo, eso fue increíble. Martha Stewart 5 meses en la cárcel federal, otros 6 meses en casa por cárcel y luego tenía que pagar una fianza como de $30,000. Y si miramos su tiempo en la cárcel, muy parecido a su historia de vida. Al principio, obviamente asustada, pues hombre, no, pues, imagínate lo que es estar en la cárcel, pero fiel a su principio, a su naturaleza, se empezó a adaptar y prosperó. Empezó a ayudar a sus compañeras de celda a organizar sus espacios, les daba consejos de belleza, les empezaba a enseñar a hacer manualidades, a organizar sus casilleros. Incluso había un jardín en, en la cárcel y con su compañera empezaron a sembrar cosas. Le enseñó trucos de jardinería a esta persona. Porque ella lo que decía o lo que dice es, si quieres ser feliz un año, cásate. Si quieres ser feliz 10 años, compra un perro. Pero si quieres ser feliz toda la vida, haz un jardín. Increíble esto. Bien interesante ese dicho. Y ella escribía muchas cartas. En el documental también las puedes ver en Netflix. Pero decía, el tiempo pasa rápido. Y pronto volveré al mundo al que pertenezco. Porque en la medida que se divertía, allá en la cárcel y ayudaba, realmente empezó a disfrutarlo. 150 días, donde también estuvo aislada por tocar a una guardia federal, porque le estaba diciendo que su atuendo era muy bonito y la mandaron para allá y un día sin comer, sin ir al baño, en fin. Una vez pasó esto, regresó a la vida y tuvo un programa que se llamaba The Early Show en CBS, donde el presentador, o pues el director del programa, básicamente la tenía atada de manos y lo que dijo es, oiga, yo lo que quiero, el concepto de este programa es que usted entreviste a celebridades mientras hacen cosas de cocina y pues obviamente esta gente no sabe ni cocinar y eso fue incómodo. La verdad es que no conectó mucho con la audiencia e incluso Marta decía que eso parecía más una cárcel que incluso la misma cárcel federal. Y ahí fue donde Martha Stewart empezó a perder relevancia. Pero allá en el 2015 regresó de una manera totalmente inesperada. Es que en el roast de Comedy Central de Justin Bieber, en ese momento Justin Bieber había tenido problemas también y había ido pues por par días a la cárcel. Entonces el tema central de este programa de televisión era darle consejos a Justin Bieber sobre la cárcel, pero de una manera graciosa. Y pues porque Marta había estado en la cárcel, pues la invitaron y eso fue súper raro, súper extraño incluso para su publicista. Su publicista le dijo, oiga, no vaya porque pues no es por su perfil, o sea, va a estar al lado de un par de raperos, eso realmente no es lo suyo. Igual, eso lo consultó con su hija y le dijo, ve. Y fue ahí donde ella resurgió. Porque cuando te explico rápidamente la dinámica, eran como 10 invitados y cada uno tenía un par de minutos para hacer bromas sobre los mismos invitados que estaban ahí, sobre Justin Bieber. Y pues cuando le tocó a Martha Stewart, pues uno decía, no, pues esta señora de 70 y punta de años, pues ¿qué va a decir? O sea, como que nos vamos a reír.
y terminó diciendo un par de bromas a todo el mundo, al mismo Justin Bieber, y fue la sensación. Y fue ahí donde volvió a resurgir públicamente, pues todo el mundo lo empezó a reconocer otra vez y conoció a Snoop Dogg. Y ahí nació una de las amistades más inesperadas y productivas, no solo desde Marta, sino también de la historia de la televisión. Porque ahí fue donde empezaron a tener su propio programa de televisión, donde lo que decían era, venga, cocinemos y vamos haciendo pues chistes, ¿no? Y fue ahí donde realmente ella volvió a resurgir, pues sus redes sociales, Instagram, TikTok, ella lo que dice es, oiga, esta vaina es espectacular porque me permite estar conectada con mi audiencia y naturalmente pues también puedo seguir siendo relevante ante la misma. Y todo esto culminó, si se quiere, o el resurgimiento de ella culminó en 2023 cuando Marta, a la edad de 81 años, se convirtió en la persona más vieja en aparecer en la portada de edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Esta es una revista donde normalmente salen modelos pues, en vestido de baño y todo el cuento. Y ahí pues salió Martha Stewart. Ella pues terminó aceptando el desafío para demostrar que las mujeres de su edad aún pueden verse bien y sentirse bien. Y básicamente pues ella pues tenía obviamente mucho miedo. Ella dice que durante 2 meses no tomó algo que no fuera agua, se alimentó muy bien, incluso le tocó broncearse en una cabina y resultó siendo la revista o la portada más bien más vista en toda la historia, si se quiere. 104 billones de impresiones. Increíble esto. De verdad que Marta es la influencer original, la mamá de todos los influencers, y naturalmente nos deja un montón de lecciones. La primera, y es la disciplina es el motor del éxito. Ya lo vimos desde su infancia, el padre de Marta le enseñó la perfección, es el único camino. Y obviamente con un trato severo le inculcó pues la ética de trabajo implacable, que esto pues la llevó a dominar la jardinería, la cocina, el mundo de los negocios, en fin. Eso es la herencia familiar que le permitió llegar al otro lado del río. Lección número 2. Encontrar la oportunidad en el fracaso. Como siempre, los grandes fundadores tienen esto muy muy claro. Y esto mismo le pasó, y es, Marta dejó Wall Street, dejó un trabajo muy lucrativo, y pues esto dice, no, pues ya, nos quedamos ahí, pero no, ella encontró un nuevo proyecto, y ahí encontró su pasión por la jardinería, por la cocina, su negocio de catering, y ahí fue donde empezó todo, clave esto. Lección número 3, el poder del branding personal. Marta no solo escribía libros de cocina y ya está, sino que ella vendía la visión completa de la vida. Y sobre todo, que todas las personas que la seguían o que la siguen pueden ser capaces también de alcanzarla. Porque, pues, mujeres que enseñaran recetas en la televisión, ya había muchísimas. Y ya habían existido. Pero ella lo que mostraba era que había que trabajar arduamente en su jardín, en su casa, y que en la medida que eso se pudiera hacer, íbamos a llegar pues, al objetivo. Entonces su marca se convirtió en un sinónimo de su persona, y realmente que cualquier persona puede lograr cualquier cosa. Al final tienes que ser genuina, y eso lo que permitió es que el público conectara con ella porque sentía que la conocía. En la medida que uno es genuino, en este caso en redes sociales, las personas van a sentir como, oiga, yo como que la conozco a esta persona. Y de hecho, en el fin de semana pasado estaba escuchando un podcast de Chávez, soy tu fan,
Y ella decía eso, el verdadero éxito de una marca personal es que uno tenga una experiencia, vea una marca o vea cualquier cosa y eso diga, ay, eso es muy Martha Stewart, ay, eso es muy Chávez, eso es muy Juan Suárez. ¿Sabes? Como que realmente ese contenido que uno crea, o más que contenido, porque no necesariamente para tener una marca personal uno tiene que tener unas redes sociales, sino simplemente lo que es uno lo pueda reflejar hacia los demás y eso las personas lo puedan captar y a partir de ahí identificarlo aún. Clave eso. Entonces ella construyó su imperio vendiendo la visión de su vida, de su experiencia, demostrando que la autenticidad y el trabajo duro son activos invaluables. Lección número 4. La organización como clave para la libertad. Marta cree firmemente en la organización. Para ella la ineficiencia, la falta de atención en los detalles son inaceptables. Y en su rutina diaria tiene exactamente esto. Y es desde la mañana, va 5 a.m., se levanta, va a pilates, luego hace su jugo verde, vienen y la maquillan, ahí empieza a ver noticias. En fin, tiene su calendario muy, muy organizado. Y para ella, esa es la clave. En la medida que uno puede tener todo controlado, tener un calendario eficiente, va a poder ser más creativa, expandir sus ideas y llegar a cada, digamos, como meta que se propone. Y finalmente, liderar con visión y con estándares altos. Ya hablamos de que Marta construyó este sistema solar de su organización donde ya pues era el árbol Haya, es decir, el árbol madre de todos. Y ella tenía una visión clara de lo que su marca tenía que ser y esperaba que sus empleados, sus colaboradores tuvieran la misma dedicación y atención al detalle. Y a partir de eso es que ella exige honestidad y realismo en las capacidades, priorizando la calidad, sobre la cantidad. Entonces, para ella el liderazgo efectivo se trata de establecer un estándar alto, donde las personas sean lo suficientemente honestas y tener un feedback súper rápido. Me recuerda también mucho a Anna Wintour. Y sobre todo, alentando a las personas a que sean su mejor versión. Marta, naturalmente, pues Martha Stewart creo que es un ícono mundial. Tiene en Instagram 5.7 millones de seguidores. Vuelvo y digo, es la influencer original. Yo la había escuchado un par veces. De hecho, a mi tía, que vive en Estados Unidos, par revistas le vi sobre Martha Stewart. De hecho, Martha Stewart es un ícono mundial. Y de verdad que la historia de ella es espectacular. Me gusta un montón entender el real poder de la marca personal, del trabajo duro, de la disciplina, del perfeccionismo, pero sobre todo, más que todo eso, porque eso es fácil decirlo cuando todo va muy bien, pero sobre todo, resurgir de las cenizas, porque yo no me imagino esa experiencia de estar en la cima y luego pasar a estar en la cárcel y a pesar de eso resurgir. De verdad que eso me parece impresionante. Así que nada, este fue el episodio de la historia de Martha Stewart. Espero que te lleves estas lecciones para aplicarlas en tu vida. Esto es lo más importante. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo. No dudes en hacerlo. Síguenos. Si no lo haces aún en la plataforma, ponnos 5 estrellitas. Eso nos puede ayudar un montón. Y nos vemos en un próximo episodio. Te mando un gran abrazo.